haciendo un diseño de estructuras, si es para, no sé, para una biblioteca, para una vivienda, entonces ustedes tienen cierto tipo de cargas, ¿no? Nosotros vamos a diseñar para que soporten las cargas provocadas por el tráfico. Siendo que nosotros utilizamos materiales inertes que han estado en la tierra por mucho tiempo, y esos son los materiales que nosotros vamos a utilizar, pero un pavimento tiene una vida útil, a pesar de que nosotros estamos utilizando materiales que han estado por muchos años. Algunos sí se desgastan, otros tienen otro comportamiento, pero al final de cuentas, el pavimento que nosotros vamos a diseñar es para un tiempo de vida útil, ¿ya? Todos estos detalles que he definido aquí los vamos a ir aprendiendo uno a uno, ¿ya? Uno a uno. Bueno, vayamos. Habíamos dicho que un pavimento es un conjunto de capas que están apoyadas sobre un suelo que es la fundación, que en este caso se denomina subrasante, y sobre esta subrasante nosotros recién colocamos lo que son la capa subbase, en ese orden va la capa base y la capa de rodadura. Entonces, un pavimento está compuesto solamente por estas tres capas. Esto es un pavimento. Ahora, a partir de ahora, usted cuando alguien les diga, vamos a construir un pavimento, o se ha construido un pavimento en tal lugar, ustedes ya tienen que imaginarse que ese pavimento, en este caso es un pavimento flexible, tiene una capa subbase, luego a continuación tiene una capa base y finalmente una capa de rodadura. Nosotros ya sabemos que las capas de rodadura están en función si va a ser un pavimento rígido o va a ser un pavimento flexible, ¿no? Inclusive siendo pavimento flexible podemos tener capas de concreto asfáltico o capas de tratamiento superficial. Pero en resumen, un pavimento está compuesto por estas tres capas. Si bien ustedes como usuarios, antes de que lleven esta materia, para ustedes el pavimento simplemente era aquello que estaba en la superficie, en la superficie, ¿no? Donde ustedes podían visualizar si era cómodo o no, de pronto tenía algún bache, una grieta, una deformación. Entonces, eso era lo que para ustedes era un pavimento. Pero a partir de este momento, un pavimento para ustedes está conformado por materiales de distinta calidad, de distintos espesores, y todos compactados en distintos grados, ¿no? Comenzamos con un grado de compactación aquí abajo en la capa subbase y vamos elevando los grados de compactación hasta la última capa. Todas estas tres capas están apoyadas sobre el suelo de fundación, que para nosotros es la subrasante. O sea, todo lo que nosotros hemos aprendido hasta la anterior clase en movimiento de tierras, hemos llegado a esta cota, ¿ya? A esta cota de subrasante. Construyendo terraplenes, haciendo cortes, siempre hemos llegado a la cota de subrasante. Una vez que llegamos ahí en movimiento de tierras, el movimiento de tierras termina ahí, cuando llegamos a la cota de subrasante. Pero la construcción de un pavimento comienza cuando se colocan estas capas que ya les he mencionado. Y como les había dicho, estas capas sirven para que soporten las cargas provocadas por los vehículos, ¿ya? Conjuntamente con la subrasante, ¿no? La subrasante también tiene un aporte. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O alguna consulta? Inge, buenas noches. Hola, buenas noches. Dame tu nombre, por favor. Rafael Aparicio. Dale, Rafael, te escucho. Una consulta, Inge, ¿la subrasante es una capa o es todo el suelo natural? En realidad es un suelo natural. Cuando hacemos un corte, llegamos al suelo natural y dejamos así como tal, ¿no? Pero cuando estamos construyendo un terraplén,
vamos rellenando capa por capa y vamos a llegar a una cota que se denomina subrasante. Entonces, también podemos ir trayendo materiales de esos cortes, ¿no? Por eso hacemos la compensación de cuando estamos haciendo el movimiento de tierras. Pero vamos a ver aquí adelante, aquí hay unas imágenes que les va a ayudar bastante a que puedan ver en qué consiste. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dije, buenas noches, yo. Dame tu nombre, no me digas yo, dame tu nombre. Perdóneme, Rolly Wilmes Vilca. Rolly, ya, Rolly, dime en qué te puedo. Inge, una consulta, cuando tengamos curvas en una carretera, igual cumple esto de las capas, se va a mantener el espesor en las curvas o va a cambiar en algo. Gracias por la consulta y muy bien. Esta es una imagen de una carretera en tangente, ¿ya? Obviamente que aquí, voy a exagerar, pero ya se le va dando la pendiente, ¿no? Así debería dibujar las capas, todas deberían estar así. Pero estoy exagerando. Ya sabemos que le damos siempre una pendiente transversal al carril. Pero a medida que ingresamos a una curva, estas capas también van teniendo esta inclinación. Por ejemplo, esta sería una inclinación en el punto más alto del peralte, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta partecita ya no va a estar así, va a estar así, ¿no es cierto? Entonces, se le va dando, pero con esa pendiente que nosotros ya tenemos definida en tangente en principio y en las curvas, ¿no? Cómo hemos definido el peralte y la inclinación de esta estructura en la curva. Sí se va a dar, por eso decía relativamente horizontales. Cuando he hecho la definición acá, si ustedes se fijan, decía relativamente horizontales, decía, por ese mismo hecho que ustedes han preguntado, relativamente horizontales. Es decir, que no siempre van a ser horizontales. De hecho, ya podemos estar construyendo con esa pendiente transversal, ¿no? Y vamos a acentuar esa pendiente cuando estemos entrando a curvas. ¿Otra consulta? Gaspar, Dale, Gaspar. cuando vemos en las calles que la calle presenta, digamos, una deformación, no sé, algunos agrietamientos y demás, en el esquema, ¿en qué parte, digamos, se presenta para que la capa de rodaduras se presente esos ensanchamientos, esas abultaciones? Mira, hay problemas de deformación de todas las capas y hay problemas solo de formación de la capa superficial. En algunos casos hay solamente deformaciones aquí, en esta capa, y aquí abajo no ha pasado nada. Pero en algunos casos, dependiendo, hay una deformación aquí, hay otra deformación aquí, y la deformación puede llegar inclusive a la capa subrasante. Entonces, eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Por qué ocurren este tipo de deformaciones? Hay deformaciones, esta sería deformación superficial, y esta sería una deformación desde el punto de vista estructural, ¿no? O sea, algo ha fallado aquí, podría ser el suelo de fundación, podría ser una de las capas que han sido mal compactadas y se ha ido deformando, ¿no? Entonces hay esos dos tipos de deformaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver, no sé si pueden distinguir, tal vez de pronto yo lo voy a ampliar un poco para que lo puedan ver. Pero antes de que vean, esta es la calzada, fíjense, aquí está la calzada y es la demarcación. Aquí había parte de la berma y aquí está la estructura del pavimento. Y quiero ampliar un poquito para que ustedes puedan ver de mejor manera. Fíjense, esta es la capa de rodadura, que es una capa de concreto asfáltico. Por debajo tenemos una capa base, así se llama, y aquí tenemos una capa subbase. Y debajo de esto hay un suelo de fundación, que a mi parecer era un suelo muy fino, pero uno con la experiencia ya va a poder distinguir desde dónde a dónde es la capa base y de dónde a dónde es la capa subbase. De hecho, en este momento ustedes pueden apreciar que la capa base tiene un color
y la capa subbase tiene otro color. Lo mismo que en la capa de fundación. Entonces hay variación. De hecho, un tips que les puedo dar es el siguiente, que en la capa base siempre van a encontrar material triturado, es decir, que van a tener siempre un ángulo o una cara fracturada. En cambio, una capa subbase no necesariamente va a ser una capa con áridos fracturados, pueden ser de canto rodado. Y en la capa de fundación también hay ciertas características. Por ejemplo, yo puedo tener un material hasta de 10 pulgadas, por ejemplo, aquí abajo. Aquí no, aquí 2 pulgadas y aquí hasta de 1 pulgada. Entonces, va a ser muy fácil que ustedes puedan identificar. No sé si han logrado ver, me avisan por favor, la diferencia cuando lo he ampliado. De color en principio. ¿Han logrado ver? Perfecto. Pero yo lo he hecho así para que ustedes puedan ver. La capa de rodadura está aquí arriba, la capa de rodadura está ahí arriba. A continuación estaría la capa base, que tiene un color diferente, en este caso, y la capa subbase está aquí. Entonces, todo esto es la estructura de un pavimento, ¿ya? Y finalmente, por este lado tenemos la subrasante. Quiero que se anoten lo siguiente a partir de este momento. Hay muchos colegas que no son del rubro. Yo soy un especialista en el área de pavimentos y habiendo leído los documentos, el manual de diseño, en ningún lugar, tal vez yo dije por la traducción hay una cierta ambigüedad, pero en ningún lugar del manual dice paquete estructural. Paquete estructural. Eso es como que alguien se refiera a las columnas como machones, digamos, ¿no? Ustedes han debido escuchar algún constructor, algún albañil que de pronto a la columna le llaman machón. Entonces, no quiero que ustedes por nada del mundo hablen de paquete estructural. Siempre refiéranse a esto como la estructura de un pavimento. Y no solo lo estoy advirtiendo ahora, en aquella persona que en el examen me escriba paquete estructural, la pregunta se la voy a anular, por más que valga 20 puntos, lo que sea. ¿Me han entendido? Sí. Ok, entonces está claro. No existe ese término y ustedes a partir de ahora van a hablar con propiedad o se van a referir con propiedad a este elemento de la carretera, que es la estructura del pavimento, y en ningún momento quiero que ustedes estén hablando con ese nombre de paquete estructural. Y yo me considero autoridad en este tema porque como soy un especialista en este tema, quiero que nosotros nos refiramos a este elemento de manera apropiada. Total, algunos colegas, otras personas que no han llevado carreteras 2 conmigo, que le llamen a su modo, ¿no? Pero quiero que ustedes se refieran bien. Sigamos. ¿Qué pasa cuando mi subrasante tiene una mala calidad? Alguno de sus compañeros ha preguntado, ¿no? Siempre vamos a llegar a una cota de subrasante y ese va a ser el terreno, o sea, el terreno natural va a ser nuestra fundación. En algún momento nosotros podemos estar haciendo excavación y vamos a llegar a una capa, a una subrasante, que probablemente no será la recomendada para hacer el suelo de fundación de la estructura de un pavimento. De hecho, no sé si ustedes recordarán, cuando hemos hecho el cálculo de movimiento de tierras en una planilla, hay una columna que se refiere a lo que es el material de desecho, ¿no es cierto? Entonces, justamente podía aparecer aquí un material de desecho. En algunos casos, no es recomendable desechar
pero más bien hay que tomar otras previsiones, ¿no? Y en este caso, cuando el material de subrasante es el malo, esto normalmente ocurre cuando nosotros estamos haciendo los cortes, ¿no? Pero cuando estamos haciendo terraplenes, tenemos la posibilidad de escoger el material que vamos a llevar a la capa de subrasante. En cambio, cuando estamos haciendo el corte, probablemente nos vamos a encontrar con este material y de pronto quisiéramos cambiar y vamos a seguir excavando y al final nos vamos a enterrar, vamos a excavar 3 metros y vamos a seguir con el mismo material. Entonces, para un poco aliviar o evitar que ocurra eso, lo que nosotros hacemos, colocamos una capa de mejoramiento de subrasante. Es decir, podemos colocar una capa de tal forma que ésta tenga las características mínimas que se requieren para que se pueda considerar como suelo de fundación de la estructura del pavimento. Entonces, es ahí que nosotros recién vamos a construir lo que son las capas de la estructura del pavimento. ¿Ha quedado claro esta recomendación? Espero que sí. Nadie responde, por lo menos uno que responda por los demás, ¿no? Sí, Inge. Ok. Entonces, esto es lo que yo les quería aclarar. Fíjense, un pavimento sobre el terraplén, ¿cómo se construye? Esta línea que ustedes ven acá, que está de color verde, y la voy a resaltar más para que se la puedan apreciar mejor. Hoy no cambió de color mi puntero. Esta línea aquí es mi terreno natural, ¿ya? Mi terreno natural es como yo lo encuentro en la superficie antes de que haga cualquier intervención. ¿Perfecto? Este es mi terreno natural. Entonces voy a construir un terraplén acá. Yo no puedo, sobre este terreno natural, yo no puedo poner mi estructura de pavimento, ¿ya? Lo que normalmente hago es elevar esto. O sea, elevar se refiere a alejar del terreno natural los problemas que puedan ocurrir con inundaciones. Todo esto inclusive está sujeto a estudio hidrológico. De hecho, para que nosotros definamos la subrasante y la rasante, se hacen estudios hidrológicos, ¿no? Yo no puedo construir un terraplén, digamos, de 50 centímetros a partir de este terreno natural y encima ponerle el pavimento. En la primera lluvia, digamos, si no he hecho un estudio hidrológico, de pronto se va a inundar todo esto, o sea, no vamos a poder ni ver la superficie de rodadura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Como ya les he mostrado, ahí está el suelo natural. Muchas veces, si yo tengo aquí materiales, capas orgánicas, lo que normalmente hacemos es retirar el material. Lo ponemos aquí a un lado, sacamos esto y lo ponemos a un lado. Entonces, el material orgánico lo sacamos así y lo rellenamos. Lo rellenamos, por eso que nosotros, cuando hacemos la sección transversal, lo hacemos a partir de esta línea segmentada hacia arriba. Esta es la figura con la cual nosotros calculamos el volumen de terraplén. Pero ya en el momento de la construcción o en el momento del estudio de geotecnia, podemos identificar que sí hay un material orgánico acá. Entonces ese material orgánico lo vamos a sacar y lo vamos a sacar a los lados. Normalmente se lo saca a los lados, ese material orgánico. No se lo bota, no se lo lleva a desecho, nada de eso. No se considera ni presto. Entonces, al sacar ese material, digamos aquí yo tenía 10 metros cúbicos. Entonces, al sacar, de pronto aquí yo tengo 1 metro cúbico adicional. Por eso que cuando ponemos desperdicio en terraplén, es ese desperdicio que estamos sacando y por eso debemos sumar, ¿no es cierto? Si tenía 10 acá, 10 metros cúbicos, ay, disculpen, pero 10 metros cúbicos, entonces yo debo sumar ese metro cúbico que he sacado. Por eso que cuando determinamos el volumen neto en el movimiento de tierras, debemos sumar este volumen desechado cuando es terraplén. Eso ya lo hemos visto en la anterior clase. Ya, entonces aquí estamos simplemente haciendo una definición de lo que es el suelo el terraplén
el terraplén que necesitamos para encima construir el pavimento. ¿Ya? Entonces, el terreno natural ya les he dicho que es esta capa verde, esta línea verde. Este es el suelo de fundación, pero del terraplén, o sea, ojo, del terraplén. No estamos hablando en este momento como suelo de fundación del pavimento. Entonces, es así como podemos poner cuando es terreno orgánico. Ahora, si no tenemos material orgánico, obviamente que esto estaría de más, ¿no? El suelo de fundación va a seguir siendo esta capa, pero va a ser probablemente granular, va a ser roca, no sé. Pero se llama suelo de fundación, pero para el terraplén. Lo que va adentro, lo que va aquí en el centro, es el núcleo o cuerpo de terraplén. De hecho, ustedes en la especificación, ya lo han debido apreciar, dice que el cuerpo de terraplén debería construirse con materiales que sean superiores a 4% de CBR y tengan una expansión menor a 4. Eso es lo que se recomienda. Por eso que tenemos especificaciones. No es cualquier material que vamos a utilizar acá. Ya construimos el cuerpo de terraplén y ojo, vamos a construir capa por capa. O sea, no es que vamos a hacer una montaña acá y le vamos a dar una nivelación. Todas las capas del terraplén se van construyendo capa por capa. Al construir el terraplén, vamos a conformar los taludes de terraplén, y al final vamos a tener lo más importante para nosotros, que vamos a construir un pavimento, la capa de coronación del terraplén. Esta es la última capa que nosotros vamos a construir y en este caso sí podemos elegir un buen material como capa de coronación del terraplén, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad porque tenemos que traer de algún lugar, pero cuando estamos haciendo la compensación entre cortes y terraplenes, entonces lo que hacemos es llevar siempre buenos materiales. Aquellos que no sirven, obviamente los estamos desechando, ¿no? De los cortes. Ahora yo creo que recién lo están entendiendo mejor por qué desechamos tanto para terraplén como para corte. Entonces, esta capa última recién sirve como capa de fundación para la estructura del pavimento. Entonces, sobre esta capa, en este caso de terraplén, estamos hablando solo de terraplén, vamos a apoyar todas las capas de la estructura del pavimento. Entonces, lo de abajo simplemente ha sido para alejarnos del terreno natural, para evitar que haya inundaciones, pero ¿para qué hemos hecho? ¿Para qué hemos construido un terraplén? Primero, para alejarnos de las inundaciones. Segundo, para que esta estructura del pavimento esté bien apoyada sobre una fundación sólida, ¿ya? Eso en caso de terraplén. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Nosotros hacemos vamos a poner un pavimento sobre un corte. En este caso tenemos aquí la línea. Voy a usar mi puntero ahora. Esta sería la línea de terreno natural. Y lo que en el diseño geométrico nos ha salido que aquí justo en esta sección vamos a hacer un corte. Entonces hacemos el corte, vamos a sacar este material y vamos a llegar a esta cota que es la cota de subrasante, ¿ya? Cota de subrasante. Entonces al hacer esta excavación vamos a llegar a esa cota subrasante con terreno natural. O sea, no vamos a traer ningún material de ningún lugar. Nos vamos a quedar con lo que hemos cortado. Hasta donde hemos cortado, vamos a llegar a esa cota y al hacer todo este trabajo estamos generando taludes de corte por acá y taludes de corte por este otro lado. Entonces, siendo que este es el terreno natural, obviamente vamos a verificar si efectivamente este es un buen material. Si no es un buen material, lo que podemos hacer es excavar, eso dice la especificación, podemos hacer una excavación y poner un material de buena calidad acá. ¿Ya? Puede que todo esto, digamos, toda esta serranía, todo este estrato es malo. Hacemos ese corte, llegamos acá, verificamos que el suelo no es el apropiado para suelo de fundación del pavimento, pero lo que podemos hacer es hacer un corte adicional, sacamos este material y traemos y nuevamente llegamos hasta esta cota de subrasante.
Y en este caso de cortes, nosotros vamos, si digamos no habría ese problema de material malo, podemos llegar a esta cota de subrasante y sobre ese material natural vamos a construir nuestra estructura de pavimento. Me he olvidado de decirles, y quisiera que ustedes también lo anoten, cuando yo estoy hablando de subrasante, estamos hablando de esta cota, ¿no es cierto? Voy a volver atrás de esa cota. Oh, se quedó frisado. Oh, estoy hablando de esa cota, ¿ya? Oh, algo ha pasado aquí con mi... Entonces, lo que les decía, cuando llegamos haciendo excavaciones, vamos a llegar a esta cota, ¿no es cierto? La amarilla. Esta se llama cotas de subrasante, ¿ya? Cuando nosotros ya construimos el pavimento, esta cota de aquí arriba se va a llamar rasante. Siempre llamado de subrasante la que está aquí abajo, y la rasante es la que está aquí arriba, cuando ya hemos terminado con la capa de rodadura. Ténganlo eso bien claro, por favor. Bueno, esto ocurriría si yo voy a construir un pavimento sobre un terreno en corte. ¿Qué pasa si hago construyo un pavimento sobre una sección mixta donde tengo corte y relleno? En este caso, ustedes saben que voy a hacer un corte por acá y ese material lo voy a llevar aquí, ¿sí? Entonces, va a pasar lo mismo, o sea, voy a llegar aquí a la cota del subrasante con terreno natural. Pero ¿qué va a pasar cuando yo construya el terraplén? Voy a tener que hacer el escalonamiento, como ustedes han visto ahí. Son los cortes que tengo que hacer para que se trabe el material, las capas, porque si yo no puedo echar directamente el material aquí, porque ya tengo aquí un plano de falla natural. Y si lo voy a construir así, obviamente que en un tiempo esto va a fallar y se va a agrietar en esta parte, ¿cierto? En la unión. Pero para que no ocurra eso, lo que nosotros hacemos es este escalonamiento que ven aquí, con unas gradas. A eso se llama escalonamiento. De hecho, ustedes han debido leer en la especificación qué es el escalonamiento y para qué sirve. Sirve para trabar las capas. Entonces, el material que he cortado acá, siempre lo voy a llevar a este lado y voy a construir capa por capa. Construir la primera capa, la segunda, la tercera, la cuarta y demás. Entonces, esto no es solo botar el material, es construir capa por capa, además de hacer este escalonamiento para que se traben las capas y no haya ninguna falla, digamos, por deslizamiento, ¿no?, de esta parte. Bueno, entonces aquí hemos generado, también cuando hemos llegado acá, hemos llegado a una capa de coronación del terraplén, y aquí tenemos nuestro terreno natural, ¿ya? Entonces, todas estas capas han sido bien compactadas de tal forma que podamos inclusive mejorar lo que es la compactación natural, ¿no? Lo que habíamos conocido como compactación natural, así lo hemos llamado, ¿no es cierto? La que está en banco. Entonces como aquí aplicamos energías de compactación, probablemente mejores inclusive que las naturales, aunque en algunos casos las naturales son mejores que las que nosotros estamos haciendo, pero siempre vamos a llegar a una capa aquí al final, ya sea de terreno natural o de material seleccionado, que va a ser, obviamente que vamos a construir taludes de corte por acá, taludes de relleno, ya sea en terreno natural o como capa de coronación, material seleccionado de algún lugar. Cualquiera de estos casos va a ser mi suelo de fundación para la estructura del pavimento. Entonces tenemos esas tres formas de construir un pavimento, ya sea en terraplenes, en secciones en corte o en secciones mixtas. Entonces el pavimento es todo lo que está aquí, estas capas. Esta es la estructura, cuando estamos hablando aquí, la estructura del pavimento, nos referimos exclusivamente a estas tres capas. Todo lo que está aquí abajo es del movimiento de tierras, ¿ya? Y aquí la estructura del pavimento lo hemos diferenciado como el movimiento de materiales para el pavimento, ¿no es cierto? Bueno,
¿Qué tipos de pavimentos podemos conocer? Por la superficie de rodadura, lo conocemos pavimento flexible y pavimento rígido. ¿Cuál es la diferencia de un pavimento flexible y un rígido? Eso ya lo habíamos visto al inicio de clase, si no me equivoco. Pero un poquito para que seamos objetivos en esta imagen, el pavimento flexible lo podemos diferenciar de que es un material, estamos aquí diferenciando por el tipo de superficie de rodadura, ¿no es cierto? Entonces, un pavimento flexible tiene una capa de concreto asfáltico de vaciado continuo, no tiene ninguna grieta, ninguna falla longitudinal ni transversal. En cambio, pavimentos rígidos sí tenemos aquí una junta que se llama constructiva y hay una junta transversal que se llama de retracción. Vamos a ver más adelante por qué se construyen estas juntas en un pavimento rígido, ¿ya? Otra diferencia que podemos hallar acá es de que cuando yo construyo un pavimento flexible, el material es negro, en cambio un pavimento rígido es más claro, ¿no? Entonces esas son las diferencias entre un pavimento flexible y un rígido. Esto desde el punto de vista de la capa de rodadura, ¿no? Dentro de los pavimentos flexibles tenemos varias capas de rodadura. Por ejemplo, tenemos una capa de rodadura de concreto asfáltico, que nosotros hemos venido construyendo desde, aquí quizás debería cambiar, desde 5 centímetros hasta 10. Y hemos sobrepasado en algunas carreteras, hemos construido hasta 12 centímetros de espesor. No voy a actualizar esto, pero pueden poner aquí que pavimentos flexibles con concreto asfáltico hemos construido hasta 12 centímetros. Lo mínimo que podemos construir son 3 centímetros. Y eso, dicen que no es tan recomendable construir 3. Algunos recomiendan 4 como mínimo, ¿ya? Luego, un pavimento flexible también puede ser construido con tratamiento superficial. Y en este caso, siempre vamos a llegar a 2.5 centímetros. Ya saben que el tratamiento superficial se construye en sitio, solo son 2 riegos, uno de asfalto y uno de agregados. En cambio, para un concreto asfáltico necesitamos una planta, materiales especiales, necesitamos cemento asfáltico y lo producimos ese material y luego lo extendemos en plataforma. En cambio, un tratamiento superficial también necesitamos cemento asfáltico y áridos, pero esto se construye en sitio, no necesitamos ninguna planta. Bueno, en nuestro medio tenemos nuestros pavimentos flexibles, que serían estos, pero en algunos países, inclusive en el nuestro, hemos construido algunos pavimentos flexibles con micropavimento y con lechada asfáltica. Pero estas dos intervenciones, estas dos últimas intervenciones, nos sirven más ¿para qué? Para reparar las anteriores. Alguna vez se ha construido un micropavimento, les voy a decir, incluso, de hecho creo que lo tengo compartido en el Dropbox, se ha construido con micropavimento la carretera Tiquina-Copacabana hace mucho tiempo. O sea, en lugar de poner concreto asfáltico como capa de rodadura o tratamiento superficial, se ha puesto micropavimento. Ya, ahí está en inglés para quien quiera verificar. Se ha construido con 2 capas. Son prácticamente unas capas muy delgadas. ¿Sí? Imagínense, verifiquen en sus dedos, son 5 centímetros, 6 centímetros. Lo que se ha hecho son 2 capas de 6 centímetros. Primero se ha vaciado una y luego se ha vaciado la segunda. Entonces hemos llegado a una capa de 1 centímetro, 12 milímetros de espesor, ¿ya? Como capa de rodadura. Ha funcionado bien porque recuerden que las barcazas que cruzan el estrecho de Tiquina, por lo general, llevan hasta camiones y buses nada más de una sola pieza, ¿no? No sé si alguien ha visto algún remolque, algún semirremolque que esté cargado ahí una barcaza. Bien difícil, yo creo. Entonces ha durado bastante este pavimento, pero ya se ha reconstruido. Actualmente ya no está con micropavimento.
Pero como les digo, estas técnicas de micropavimento y la lechada asfáltica nos sirven más para reparar estas dos anteriores, ¿no? ¿Está bien? Y finalmente, desde el punto de vista de la capa rodadura, tenemos el pavimento rígido, y en este caso el pavimento es construido desde 15 centímetros. Esto normalmente se hace en calles urbanas, o sea, no necesitamos mucho más, pero en carreteras hemos construido desde 20 a 24 centímetros. Esto también lo tengo que actualizar, porque la autopista es, la ex autopista, perdón, es la que tiene el mayor espesor en este momento en carreteras de pavimento rígido, que son 25 centímetros. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más les puedo decir de esto? Este concreto asfáltico y el concreto hidráulico se requieren plantas industriales para producir el material, ¿ya? Además, se requiere también equipos especiales para que sea extendido el material en la plataforma. Estas dos que estoy pintando de verde. Esta aquí se trabaja en caliente y esta se trabaja, vamos a decir, a temperatura ambiente, no quiero decir en frío. El tratamiento superficial, micropavimento, la lechada, también se trabaja con materiales a temperatura ambiente o en frío, así también se denomina, pero muchos de estos no requieren planta, todos se extienden con equipos especializados. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá para pasar a la siguiente lámina? Ingeniero. Dale, te escucho. ¿Tu nombre? Hugo Elguero. Dime, Hugo, te escucho. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia concreta entre el tratamiento superficial y el concreto asfáltico? El concreto asfáltico, eso lo vamos a llevar, una sola clase vamos a llevar de concreto asfáltico, porque tienes una idea. Y otra clase vamos a llevar de tratamiento superficial, y otra clase de micropavimento, y otra de lechado, y otra de hormigón. Pero ya para adelantar, el concreto asfáltico es una mezcla de cemento asfáltico, les voy a adelantar también, me voy a querer adelantar. Algunos le llaman alquitrán, pero en realidad no utilizamos para nada el alquitrán. Lo que nosotros utilizamos es un cemento asfáltico, que es un producto de color negro, que es derivado del petróleo. En otras palabras, cuando el petróleo se destila, cuando en la destilación se saca los componentes más livianos del petróleo, que es la gasolina, el querosén, el aceite, las grasas, ceras y otras cosas más, y lo que queda como residuo, como desecho, desperdicio de la destilación, es el cemento asfáltico. Ese es el material que nosotros utilizamos para mezclar con el árido, y como el cemento asfáltico a temperatura ambiente es un producto sólido, debemos nosotros calentar tanto el árido como el cemento asfáltico a temperaturas de 150 a 160 grados centígrados, ¿ya? En cambio, el tratamiento superficial es un trabajo que se realiza haciendo riegos. Un riego de asfalto, o sea, por eso no necesitamos planta. Hacemos un riego en sitio, en el lugar de la plataforma, o en otras palabras, sobre la capa base, pero con asfalto en varias condiciones que con ustedes también vamos a aprender. Nosotros utilizamos solventes que nos permiten diluir, no necesito calentar, pero para bajar la viscosidad yo puedo utilizar un solvente que va a ser trabajable el cemento asfáltico. Puedo utilizar un solvente también derivado del petróleo, podría ser gasolina, podría ser querosén, podría ser aceite. Entonces, esos solventes hacen de que el material sea trabajable, por eso les decía que podemos trabajar a temperatura ambiente. Ya solo el solvente lo diluye momentáneamente, hacemos el riego, es cómodo hacer el riego así, en esa condición, el cemento asfáltico, y encima hacemos el riego del árido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el transcurso del tiempo, el solvente se va evaporando y va a quedar el cemento asfáltico adherido al árido, ¿ya? Esa sería la diferencia entre concreto asfáltico y tratamiento superficial. Las lechadas lo vamos a ver más adelante en qué consiste. Ya es otro tipo de cemento asfáltico en otra condición,
que nosotros lo conocemos como emulsión asfáltica, que es una mezcla de asfalto con agua. Es como mezclar aceite con agua, pero hay una técnica que nos permite hacer ese trabajo. Eso lo vamos a llevar más adelante. Una sola clase, como les digo. ¿Otra consulta para pasar? Ingeniero, buenas noches. Ya saben que, buenas noches, dame tu nombre. Todos tienen que darme el nombre antes de que comencemos con la pregunta. Juan Pablo Monasterios, ingeniero. Dale, Juan Pablo. ¿Cuál es el mejor cemento asfáltico que se conoce? ¿O no se tiene todavía un estándar o algo así? No hay un mejor cemento asfáltico, ¿no? Es el residuo de la destilación, como les he dicho. Y el residuo puede ser duro, muy duro, o puede ser muy blando. Entonces, lo que nosotros hacemos es solicitar al proveedor un tipo de cemento asfáltico. Yo no quiero el residuo que han extraído recontra duro, digamos, o recontra suave. Yo voy a escoger, dependiendo del clima, donde esté trabajando. De hecho, vamos a ver una sola clase, vamos a saber cómo elegir un tipo de cemento asfáltico. Entonces, yo le digo al proveedor, tráemelo este tipo de cemento asfáltico. Pero él va a agarrar, va a decir, yo le voy a poner 70% de duro, 30% de suave, lo mezclo, y es lo que el cliente me está pidiendo. Ahora, si yo quiero uno que no sea muy duro, quiero un poco más suave, entonces tal vez él mezcle 60% de duro y 40% de suave. Entonces eso lo preparan en planta, pero nosotros ya tenemos una planilla comercial para escoger, así como nosotros tenemos, ¿no? Uno cuando va a comprar un pantalón dice yo quiero talla 38, talla 40 o 42, creo que es así las tallas, pero yo no le puedo pedir una talla 32.8, digamos, ¿no? O 40.3. Más o menos por ahí va, pero eso se los voy a explicar más adelante cuando llevemos el tema exclusivamente de asfaltos. ¿Alguna otra consulta sobre lo que les he explicado en este momento? Aquí hemos hecho entonces hemos visto el tipo de pavimento a partir de la superficie de rodadura. Podemos tener flexibles y rígidos. Y solamente hemos hablado de la capa de rodadura, no vamos a hablar nada más. Pero ahora podemos también tener una subclasificación por el tipo de estructura. Tenemos pavimentos flexibles, que ustedes ya saben, lo más importante que es de un pavimento flexible es la capa, la última capa, ¿no? Y además se dice que son flexibles porque son resistentes a las deformaciones, ¿no? Deformaciones permanentes es lo que no deberíamos tener. Deformaciones recuperables, eso sí se puede, y eso es lo que un pavimento flexible otorga a un usuario, ¿no? Tenemos el pavimento rígido, por otra parte, por su rigidez, se distribuye bien las cargas verticales sobre un área grande y con presiones muy reducidas, en este caso. En un pavimento rígido, solo la losa de hormigón es la que está resistiendo las cargas, la aplicación de cargas. Desde el punto de vista estructural, un pavimento también lo podemos conocer como semirrígido. Un pavimento semirrígido se convierte cuando una de las capas de granulares está estabilizada. La estabilización la podemos hacer con cemento Portland, por ejemplo, o lo podemos hacer con asfalto, lo podemos hacer con cal y con un montón de aditivos que vamos a ver en una sola clase también este tipo de estabilización. Por otra parte, también se llama rígidos cuando la capa de rodadura tiene un espesor muy importante, es decir, muy grande. Si yo tengo una capa de rodadura muy grande de mezcla asfáltica, ahí yo lo puedo ya considerar como un pavimento semirrígido. Y otra de las clasificaciones desde el punto de vista estructural, también hay pavimentos articulados. Están elaborados con bloques de concreto prefabricados, que nosotros conocemos como adoquines, y que tienen unas capas de apoyo por debajo, ¿no? Entonces, esta sería la clasificación de pavimentos por el tipo de estructura. La anterior era por el tipo de capa de rodadura, ¿no?
Bueno, aquí lo vamos a ver mejor, de manera esquemática. Un pavimento flexible, clasificado desde el punto de vista estructural, va a tener siempre un suelo de fundación, que es esta capa marrón que ven aquí, luego una capa subbase, viene luego la capa base y finalmente tenemos lo que es la capa de rodadura. En este caso puede ser un concreto asfáltico, ¿no? O caso contrario, un pavimento flexible en lugar de concreto asfáltico va a tener una capa de tratamiento superficial. Ustedes saben que ese tratamiento superficial puede llegar a espesores de 2.5. Bueno, hablemos ahora de un pavimento clasificado también desde el punto de vista estructural. Un pavimento rígido está compuesto por dos capas nada más. Tenemos lo que es el suelo de fundación aquí, que es esta capa marrón. Tenemos una capa de subbase y tenemos la capa el hormigón. El hormigón, por si acaso, es hormigón simple, no tiene acero estructural, no tiene, si bien alguna vez ustedes han visto algo de acero saliendo por ahí, son unas barras que nos sirven como pasajuntas o también, dependiendo de la ubicación, también puede servir para amarre de las losas, ¿no? Para que estén unidas y no se separen. Solo para eso se utiliza acero en un pavimento rígido. Pero todo esto, toda la losa es de hormigón simple. Bueno, aquí les decía que este hormigón es apoyada sobre una capa subbase. Esta capa subbase, granular o estabilizada, normalmente se puede utilizar más granular que estabilizada. Estabilizada es cuando de pronto no tenemos los materiales adecuados para darle esa característica de capa subbase. Y vamos a ver, como ustedes también me van a acompañar con sus especificaciones, vamos a ver qué características tiene que tener una capa subbase. ¿Perfecto? Bueno, el hormigón, como les había dicho, es el material que nos va a soportar las cargas. Ojo, estas cargas no se distribuyen en todas las capas, como en el pavimento flexible. A ver, en este momento nos vamos a volver acá. ¿Qué pasa si yo aplico una carga aquí? Permítanme hacer esto. Si aplico una carga aquí, no, si es flexible, hemos dicho que esto se va deformando, tiene una cierta flexibilidad estas capas. Aplico la carga acá y el pavimento se me va a ir deformando de esta manera. Pero no va a ser una deformación permanente, va a ser una deformación recuperable. En este caso, un pavimento flexible, todas las capas de la estructura del pavimento absorben la carga que ha sido aplicada acá. Todas las capas están funcionando. ¿Por qué he vuelto aquí atrás? Porque quería mostrarles de que en un pavimento rígido, si yo aplico la carga, la deformación va a ser mínima aquí, mínima. La deformación va a ser mínima. Todas las cargas son absorbidas por la losa de hormigón. De hecho, lo único que nos sirve a nosotros es calcular el espesor de la losa y esto solamente se lo adopta. Podemos poner 15 centímetros o 20, 15 o 20 centímetros de espesor. No se calcula, solamente se dice que se va a poner una capa base o subbase de 15 o 20 centímetros. Y si de pronto no es bueno, el material granular no es bueno, puedo estabilizar, ¿ya? ¿Por qué ponemos esta capa si no va a contribuir, digamos, a resistir las cargas que son aplicadas en la superficie de la losa de hormigón? ¿Por qué ponemos esto? Simplemente ponemos por siguiente hecho. Cuando nosotros construimos, imagínense el equipo que está haciendo el movimiento de tierras, un equipo de... ¿Con cuál equipo hacemos el movimiento de tierras, para recordarlo? Los cortes. O la excavación en cortes. El tractor no me va a dejar una superficie como la que estamos viendo aquí en la imagen, así, de subrasante, cuando haga la excavación. El tractor me va a dejar así una superficie irregular, porque no tiene un trabajo fino, ¿no? Entonces, por ese mismo hecho,
se coloca esta capa de subbase que sirve simplemente para dar una superficie homogénea en principio y una superficie regular. O sea, esta es una superficie irregular que me deja el tractor cuando hago la excavación en cortes, pero yo no puedo poner el hormigón sobre esta superficie. Si yo dije que solamente el hormigón resiste todas las cargas, yo no puedo poner el hormigón sobre la superficie irregular. Entonces, por ese hecho, se construye una capa que tiene el objeto de darle regularizar esta subrasante y darle una superficie homogénea a la losa de hormigón. En otras palabras, esta capa subbase es nada más como un encofrado perdido, por llamarlo así. No lo voy a sacar, cuando vacíe el hormigón se va a quedar ahí, ¿no? Entonces es por eso que se coloca esta capa subbase. Cuando estamos haciendo estructuras en edificios, por ejemplo, nosotros colocamos un encofrado, ¿no es cierto? Y cuando ya la gente está aquí encima, no sé si es una biblioteca, lo que fuera, una sala de reuniones, entonces la losa de hormigón por sí sola va a resistir las cargas. Lo mismo pasa acá en un pavimento rígido. Entonces, por lo tanto, volviendo atrás, esta capa subbase simplemente es para regularizar y homogenizar la superficie irregular de la subrasante que habría dejado un equipo de corte. Vayamos, ¿alguna consulta? Ingeniero. Dale, tu nombre. Hugo Elguero. Dale, Hugo, te escucho. Ingeniero, hace un momento dijo que la capa subbase no se calcula. ¿Eso solo es para el pavimento rígido o para los dos se refiere? Solo para el pavimento rígido. Muy buena tu pregunta, gracias por hacerme notar esto. El pavimento flexible, dado que todas las capas van a funcionar, todas las capas se calculan. En un pavimento rígido solo se calcula la losa de hormigón. Y el espesor de la capa subbase solo se adopta ya sea 15 centímetros o 20 centímetros. 15 ya es suficiente, ¿no? Gracias por la aclaración, por la pregunta. Bueno, sigamos. ¿Qué es un pavimento semirrígido? Habíamos dicho que un pavimento semirrígido es cuando tengo una capa de concreto asfáltico, pero ¿qué característica debería tener? Fíjense ahí, la capa de rodadura es de gran espesor. Si fuera de gran espesor la capa de rodadura, ahí sí yo lo puedo tomar en cuenta como un pavimento semirrígido. ¿Ya? Ahora, si el pavimento es normal, o sea, la capa de rodadura es normal, un espesor normal, pero si una de mis capas está estabilizada, como en este caso lo he pintado en color, puede ser estabilizada con cemento, puede ser estabilizada con cal, con ligantes bituminosos, con cloruros, con cualquier aditivo, entonces ya se considera semirrígido. Ojo, o es el uno o es el otro, no es ambos, ¿no? No tiene que tener, para un pavimento rígido, no tiene que ser de gran espesor la capa rodadura y las capas estabilizadas. Basta que cumpla uno solo, ya es semirrígido, ya sea capas estabilizadas, ya sea de capa base o subbase, o de lo contrario, que tenga un gran espesor en la capa rodadura. Ese es un pavimento semirrígido. Y un pavimento articulado, nada más que es, ya les había mencionado, que es lo que conocemos nosotros como adoquín, pues le puse aquí adoquín, que está apoyado sobre una capa de arena. Normalmente estos son elementos prefabricados que en algunos casos tienen entre 8 a 10 centímetros de espesor. La arena tiene 5 centímetros normalmente de apoyo, es lo que se recomienda. Y lo que sí se debe diseñar es el espesor de la capa subbase. Esto es lo que se debe diseñar. Entonces, conociendo estos dos elementos, yo voy a determinar el espesor de la capa subbase. Entonces, esto vendría a ser un pavimento articulado. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos un esquema del comportamiento del pavimento flexible y del pavimento rígido. Eso es lo que les había dicho al principio, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un pavimento rígido, ¿qué es lo que va a pasar si yo aplico mi carga ahí? Voy a tener
una distribución de la carga de esta manera en un área grande, y una distribución, una presión pequeña en la fundación del pavimento. O sea, aquí está exagerado, ¿no? Pero la presión es tan pequeña que llegamos a medir en micrómetros, ¿no? En este caso. ¿Está claro? Un pavimento rígido, cuando aplico las cargas, estas se distribuyen de esta manera en un área grande de distribución de carga, y las presiones en la parte inferior de la losa de hormigón va a ser muy pequeña. En cambio, ¿qué pasa en un pavimento? Por eso que en el diseño del pavimento rígido solo nos interesa determinar el espesor de la losa de hormigón. El resto, o sea, la capa subbase que va acá, ya les he mencionado, simplemente es de regularización y es como un encofrado. En cambio, en un pavimento flexible, ¿qué pasa? Tengo un área, esta presión se distribuye así de esa manera, voy a tener un área pequeña de distribución de carga, pero a diferencia del pavimento rígido, la presión va a ser grande en la fundación del pavimento. Por eso es que aquí tengo una capa base, tengo una capa subbase y aquí tengo el suelo del subrasante. Todas están trabajando acá. ¿Está bien? Bueno, quería que esto lo tenga bien claro y no se olviden de esta imagen, porque vamos a ver hasta el final que no es lo mismo diseñar un pavimento rígido que un pavimento flexible. No es lo mismo calcular ejes equivalentes, que son las aplicaciones de carga que nosotros convertimos vehículos a ejes. No es lo mismo para un pavimento rígido que para un pavimento flexible, por esta diferencia que estamos viendo en este momento. ¿Ya? Bueno, ya estas son las distribuciones, como sería, digamos, la presión en la fundación de las cargas y cómo sería la distribución, el área de distribución de la carga en pavimento flexible. En un pavimento rígido, la misma carga, ojo, voy a tener una capa estabilizada. En este caso, la presión va a ser así, o sea, probablemente no llegue hasta la capa de fundación, pero la distribución, ya vamos a tener un área de distribución mayor. En un pavimento rígido tenemos la presión pequeña, o sea, aquí estoy exagerando inclusive, no deberíamos tener no debería ser así tan grande. Vamos a tener una distribución pequeña como la que ven, pero, perdón, la presión en la fundación va a ser muy pequeña, pero la distribución, el área de distribución de la carga va a ser mayor. Entonces, ese es el comportamiento que tiene un pavimento flexible y un pavimento rígido. Es por eso que todo vamos a diferenciar de a partir de ahora en más. Siempre vamos a hablar de un pavimento flexible y de un pavimento rígido. ¿Cómo se diseña, cómo se considera en un pavimento rígido, cómo se considera un pavimento flexible? Ciertos parámetros que vamos a ir viendo a partir de las siguientes clases. Bueno, ¿qué características tiene un pavimento, ya sea flexible o rígido? La primera característica es la funcional. Anótense eso, la funcional. De hecho, siempre pregunto en el examen y siempre me responden lo que está en un solucionario y lo tienen mal hecho, ¿no? Y todos me responden lo mismo. Pero lo que yo quiero es que ustedes lo tengan bien claro, que un pavimento tiene dos características importantes. Uno es la funcional, la característica funcional, que es todo lo que ocurre en la superficie del pavimento, todo lo que ocurre en la superficie y que es visual para el usuario, para los ingenieros especialistas en pavimento o para cualquier otro ingeniero, va a poder apreciar lo que está ocurriendo en la superficie. Esa sería la característica funcional del pavimento. También hay aquí hemos hecho un corte del pavimento, o sea, un corte graficado, para un poco explicarles que también la otra característica es lo que ocurre en la estructura del pavimento, es decir, qué es lo que ocurre en las capas que conforman la estructura del pavimento. Entonces, en resumen, un pavimento tiene las siguientes características. Tiene características funcionales y tiene características estructurales.
Las funcionales son aquellas que están asociadas a todo lo que ocurre en la superficie del pavimento, que inclusive un usuario puede identificar. En cambio, las características estructurales son las que ocurren en todas las capas de la estructura del pavimento, y eso no va a estar visible para el usuario. Se va a poder hacer algunas mediciones con algunos equipos para identificar cómo está comportándose las capas de la estructura del pavimento. No sé si está claro este concepto en este momento. Suficiente que alguien me diga está bien, pasamos a lo siguiente. Características funcionales, aquí está lo que he repetido, lo que dije antes, hacen referencia a las diversas propiedades de la superficie de la capa rodadura del pavimento, que están relacionadas con la seguridad, o sea, todo lo que ocurre en la superficie está relacionado a la seguridad del usuario y además a la comodidad del usuario. ¿Ya? Todo lo que ocurre en la superficie, que son las características funcionales, está asociado a la seguridad y a la comodidad. Vamos a ver el primer indicador. El primer indicador, anoten, es el PCI, que en inglés, en castellano, mejor dicho, es índice de condición del pavimento. Y este índice se lo determina a partir de la identificación de las fallas superficiales. Algunos de sus compañeros dijo al principio que yo tengo un pavimento flexible que tiene algunas deformaciones. Esas deformaciones son fallas superficiales. A partir de la cuantificación de ese tipo de fallas, yo puedo determinar el PCI, el índice de condición del pavimento. Y esto está asociado, esta falla está asociado exclusivamente a la comodidad, ¿no es cierto? ¿Para ustedes es cómodo o incómodo tener una superficie de rodadura deformada? Es incómodo, ¿no es cierto? Entonces, esta es una característica funcional importante, que para el usuario no debería tener fallas, debería tener una buena calificación del PCI. Obviamente, al tener buena calificación, va a dar un buen servicio al usuario desde el punto de vista de la comodidad. ¿Está claro eso? Otro de los indicadores importantes es la regularidad superficial longitudinal, que se conoce como IRI. La regularidad superficial longitudinal. Y el indicador que vamos a medir es el IRI, que representa el índice de rugosidad internacional. Este indicador también está asociado a la comodidad del usuario, ¿ya? Además de la comodidad, este indicador también tiene mucho que ver con lo que son los costos de operación vehicular de los usuarios. Cuando tengo valores muy altos de IRI, o sea, muy altos de IRI, entonces voy a tener alguna incomodidad al usuario. Y como les había dicho, esto está relacionado con la regularidad de la superficie medida de manera longitudinal. Cuando nosotros tenemos una carretera, puede que esté así. No percibimos, puede que sea para nosotros que todo esté planito, esté bien construido. De hecho, no sé si han ido por la extra autopista. Yo el viernes subí con moto y es bien notorio. En el manubrio se siente esa deformación longitudinal, a pesar de que visualmente parecería que toda la superficie está bien lisita, ¿no? Y si uno camina, también está lisa. Pero a mayor velocidad uno va percibiendo esta irregularidad superficial. Y esto tiene que ver mucho con esa medición de esa irregularidad superficial que normalmente hacíamos al final de la clase como una clase práctica. Ojalá podamos hacer, ya estemos liberados de esta cuarentena y podamos hacer esa medición en campo. Y finalmente tenemos algo que también ocurre en la superficie, pero en este caso que está asociado, este indicador está asociado en este caso a la seguridad. Espero que estén anotando bien, porque miren, el que va a estudiar solamente de las presentaciones y va a ir al examen, dudo mucho que apruebe.
Por eso me paso explicando. O sea, esto simplemente es una guía para mí, para que yo les pueda explicar todo lo que les estoy mostrando. Por eso que es importante que asistan a clases. Bueno, este indicador, que se conoce como IFI, que es el Índice de Fricción Internacional, está relacionado a lo que es la seguridad del usuario. ¿Por qué de la seguridad del usuario? Porque nosotros medimos la resistencia al deslizamiento y la textura superficial. Son dos mediciones que debemos realizar sobre la superficie para obtener este indicador, el indicador que conocemos como IFI. Y este indicador está asociado exclusivamente a la seguridad del usuario. Nunca ustedes van a ver una superficie como la de, o sea, un acabado, digamos, ya sea de hormigón o sea de concreto asfáltico o tratamiento superficial, liso, así como un vidrio. Nunca lo van a ver así. Entonces, por ese hecho, nosotros inclusive cuando es un pavimento rígido, le damos una textura a la losa de hormigón. Ahí sí le podemos dejar muy liso, como se dice, alisando la superficie en fresco, ¿cierto? Pero nosotros no queremos esa textura. Por ese mismo hecho, nosotros le damos una textura. No sé si han visto en la exautopista, si alguien se baja a apreciar un poco la losa. De hecho, yo se los voy a mostrar cuando estemos llevando ya algunos detalles de pavimento rígido con hormigón. Va a haber una textura, va a estar como peinado, va a haber unas líneas transversales al flujo. Bueno, eso no se puede hacer en el concreto asfáltico ni en el tratamiento superficial. Ya la mezcla le da una cierta textura. El acabado del que se da a un pavimento flexible con concreto asfáltico o tratamiento superficial ya le da esa textura. Y la resistencia al deslizamiento es medida con un equipo que está asociado a otros indicadores que no los quiero confundir ahora, lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto está claro, ¿no es cierto? Las características funcionales tienen que ver con todo lo que ocurre en la superficie del pavimento y están relacionados a la seguridad y a la comodidad que afectan al usuario. Y para medir estas características funcionales, yo debo hacer todo lo que determinar estos indicadores que están asociados exclusivamente con lo que es la superficie de rodadura. Bueno, las características estructurales están relacionadas con las propiedades resistentes, físicas y mecánicas de los materiales, de los espesores de las capas, pero eso no lo ve un usuario, no lo podemos registrar en la superficie, eso lo podemos registrar haciendo mediciones en toda la estructura del pavimento. Y para ello vamos a tener que medir deflexiones con equipos especializados. Una clase nada más vamos a tener para hablar de deflexiones. ¿Y qué es lo que es una deflexión? Nada más que es una deformación del pavimento. Es una deformación permanente, ¿no? Nosotros, normalmente en todas las carreteras se van aplicando cargas mientras pasan los vehículos, ¿no? Pasa un vehículo, ha deformado una parte y ha recuperado. Pasa otro vehículo, ha deformado esa parte por donde ha pasado y se ha recuperado. Entonces, para medir, para determinar las características estructurales de un pavimento, debemos medir deflexiones y para ello utilizamos un equipo que simula la aplicación de cargas en un determinado punto. Y nosotros lo que hacemos es medir esa deformación del pavimento. ¿Está bien? Bueno, entonces no se olviden, hay dos características que tienen los pavimentos. Son funcionales y estructurales. Bueno. Ya para terminar, nosotros tenemos distintos métodos de diseño de pavimentos. Por ejemplo, tenemos el método de la PCA, que es un método propuesto por la Asociación de Cemento Portland. A ver si alguien me puede decir a qué se han dedicado estos de Cemento Portland. ¿Qué diseño de pavimento habrán recomendado ellos? ¿Alguien me puede decir? Me refiero a pavimento flexible o pavimento rígido. Pavimento rígido. Sí, ¿no? Porque es de su interés, ¿no? Ellos han desarrollado un método de diseño de pavimentos que se llama método PCA, que simplemente es para hacer un diseño de pavimento rígido. No les interesaba hacer pavimento flexible, ¿no? Entonces ellos han hecho eso.
Y lo propio ha hecho la Shell, ¿no? La Shell es una empresa multinacional que tiene toda la cadena de producción, desde la explotación del petróleo hasta la producción de todos sus derivados del petróleo, inclusive el asfalto y todo ello. Y ellos también han incursionado en el diseño de pavimentos. ¿Y qué diseño habrán recomendado ellos? Si alguien me puede ayudar. El diseño de pavimento. No te escuché bien. ¿Otra vez otra persona me puede decir? Flexible. Exacto. A ellos también les interesaba solamente la parte de flexible, ¿no? ¿Para qué van a proponer un diseño de pavimentos rígidos si ellos son los que producen los derivados del petróleo, inclusive el cemento asfáltico? Hay métodos muy prácticos en Estados Unidos, como el método del cuerpo de ingenieros, que es demasiado práctico. Es como que yo agarro, alguna vez en clases se exageraba, agarraba el suelo, lo lamía un poquito y podía definir el espesor. A eso me refería con decir que es muy práctico, ¿no? Hay métodos de algunos institutos de investigación o entidades de investigación, como el método del HRB. Hay métodos de Given, por ejemplo, Given lo van a escuchar en todo. Given es un ingeniero que ha desarrollado métodos para todo lo que es en pavimento, ¿no? Ha desarrollado equipos, es un Leonardo da Vinci de la ingeniería, este ingeniero Given. Entonces, ustedes de aquí en más siempre me van a escuchar hablar de Given. Ha inventado un equipo, ha inventado un método de diseño, ha inventado un método de cálculo o de diseño de mezcla, de asfaltos y un montón de cosas. Entonces hay diseños como en este caso de Given, es una persona nada más. Hay un método, por ejemplo, hay países como en el caso del Brasil, hay el método del DNR, así se llama, DNR, que es como decir el método del ABC, ¿no? O sea, el método del Administrador Boliviano de Carreteras. DNR es la entidad que administra la red vial fundamental en Brasil. Entonces ellos han propuesto un método, pero nada más que este método, o sea, yo lo he aprendido porque yo he estudiado en Brasil, el pregrado, ¿no? Entonces es nada más que una copia o algo parecido entre lo que tiene aquí el cuerpo de ingenieros y algunas mezclas de algunas cosas, ¿no? Pero en eso consiste ese método. Podríamos también nosotros tener nuestro método del ABC. Tal vez en algún momento se nos ocurra a nosotros desarrollar nuestro propio método. Hay métodos francés, método alemán, método inglés y así sucesivamente. Pero siempre han ido desarrollando, ¿no? Y por países en este caso, ¿no? Aquí habíamos mostrado por entidades de interés único, digamos, y aquí hemos visto ya por países, ¿no? Dentro de Estados Unidos también hay un método Texas. O sea, los estados también han ido desarrollando sus propios métodos. Pero lo que nosotros vamos a ver en nuestro método, en nuestra materia, es el método de diseño que se denomina, así como lo leen, Guía para el Diseño Estructural de Pavimentos, método ASTO. Ha salido el año 61, ha salido, se revisó el 72, el 81, el 86, hemos llegado al 93. Actualmente nosotros estamos diseñando nuestro medio con el método de esta guía del año 93, donde ha salido una adenda nada más del 98 para pavimentos rígidos. ¿Ya? Cada cierto tiempo ha sido mejorado y hemos quedado acá. Entonces, hay la guía de diseño estructural de pavimentos. Así lo he traducido en un traductor de Google. Y como verán, en ningún lado sale guía para el diseño del paquete estructural, nada de eso. Aquí sale como lo que ustedes están leyendo. Si nosotros seguimos utilizando este método, el 93, y ese es el que vamos a aprender en esta materia hasta el final de la clase. En todo caso, ya ha salido un método también propuesto por ASTO, que es el método mecanicístico empírico, así se denomina, de diseño de pavimentos,
Estas son sus siglas de mecanicístico empírico de diseño de pavimentos, denominado AASHTO 2002. El 2002 ha sido la primera publicación de este método y el 2008 lo que han hecho ha sido publicar un programa para poder hacer el cálculo, porque este método, como dice mecanicístico, se utiliza elementos finitos y métodos numéricos y demás, que es muy complejo, digamos, hacerlo manualmente. Entonces, como les había mencionado, el 2002 ha sido publicada la primera edición del método y el 2008 ha salido el programa, ¿no? El software. Entonces, nosotros no estamos diseñando con este método. ¿Por qué? Porque este método requiere mucha información para poder utilizarlo. Pero si nosotros lo vamos a utilizar y vamos a utilizar información que no es la correcta, obviamente nos va a dar tal vez errores en el diseño. Entonces, por ese mismo hecho, no solo nosotros, sino en varios países de Sudamérica, seguimos aún diseñando con el método AASHTO 93, pero en algún momento nosotros vamos a migrar sí o sí al 2002. De hecho, muchos países ya están haciendo los diseños o pruebas bajo este nuevo método, pero siempre y cuando estén utilizando información. No sé si en este momento está acompañándonos yo tengo un alumno que está haciendo su pasantía en la Administradora Boliviana de Carreteras y justo uno el tema que se ha propuesto es hacer una comparación entre los resultados del método AASHTO 93 y el AASHTO 2002. ¿Estás ahí, Boris? En esta materia vamos a ver el método AASHTO 93, que es el que ustedes van a, todavía, por lo menos los que van a salir de aquí a 2 años, estamos en séptimo, ¿no? Octavo, noveno, décimo, en año y medio, digamos 2 años hasta su tesis, todavía vamos a seguir trabajando con esto. Pero en AASHTO 2002 estamos todavía haciendo, esta investigación nos va a ayudar bastante, esta tesis que estamos haciendo. Vamos a ver qué resultados obtenemos haciendo la comparación bajo este método y este otro método. Obviamente vamos a tratar de utilizar información correcta, la que realmente se debe utilizar, y en caso de que no tengamos, obviamente que vamos a optar por algunas estimaciones, ¿no? Pero tomar estimaciones en un método es como que yo usara cualquier programa y le metiera cualquier dato, ¿no? Y me va a salir cualquier resultado también. Entonces, ese es el riesgo. Por eso que todavía estamos con el método AASHTO 93, que ese es el que vamos a aprender en esta materia y que va a ser útil para ustedes. Bueno, en las siguientes clases vamos a ver muchos factores que tienen que ver con el AASHTO 93. Vamos a analizar en detalle todo lo que es el tráfico. Vamos a ver cómo se aplican las cargas sobre el pavimento, cómo vamos a convertir estas cargas a ejes estándar, cómo vamos a proyectar para un determinado tiempo de vida útil estas aplicaciones de cargas. Todo eso lo vamos a aprender y cada uno es una sola clase, a veces 2 clases. En este caso creo que tenemos 3 o 2 clases para solo analizar el tráfico. Vamos a ver todo lo que es el suelo de fundación, o sea, qué capacidad portante debe tener un suelo de fundación, qué es lo que nos recomienda, para qué nos sirve, cómo podemos determinar esa capacidad portante del suelo de fundación, teniendo en cuenta que nosotros hacemos un trabajo de manera longitudinal, ¿no? No lo hacemos como en los edificios. En un edificio puedo tener 300 metros cuadrados y voy a construir un edificio ahí y ya tengo 4 o 3 puntos, ¿no? Porque estoy cubriendo una área, pero es otro el trabajo que debemos hacer cuando debemos determinar la capacidad portante del suelo de fundación en una carretera. Vamos a hablar bastante sobre materiales. Son todos los materiales que utilizamos en la estructura del pavimento. Vamos a ver canteras, bancos, qué tipo de materiales debemos utilizar, cuáles sirven, cuáles no sirven,
qué pasa cuando no utilizamos esos, no tenemos esos materiales, qué técnicas podemos aplicar. Por ejemplo, hay una técnica cuando un material es malo, es hacer una estabilización. Estabilización nada más es mezclar algunos aditivos comerciales que nosotros conocemos como el cemento Portland o el mismo cemento asfáltico o la cal, no sé. Esa es la forma de estabilizar los suelos. Como esta construcción siempre va a estar a la intemperie, nosotros debemos también seleccionar materiales, analizar temperaturas extremas de hielo, de drenaje y otros detalles más que lo vamos a ver a partir de esta clase. Con eso habríamos terminado esta clase. No sé si ustedes tienen algunas consultas para que ya lo cerremos. En la parte al momento de diseñar la estructura del pavimento, no se toma, en nuestro caso en Bolivia, por ejemplo, los vehículos siempre vienen bien sobredimensionados. Diseñamos las carreteras para un tipo específico de vehículos, pero siempre ocurre que, no sé, le meten más carga al camión, le meten más velocidad que la velocidad del proyecto. Nosotros vemos estos aspectos al momento de diseñar la estructura del pavimento. Claro, eso es lo que vamos a ver. Inclusive vamos a tocar el tema de la ley de cargas y vamos a convertir vehículos y vamos a convertir ejes. Primero vamos a convertir ejes a eje estándar, luego vamos a convertir vehículos a eje estándar. Entonces vamos a tener una medición, un tipo de aplicación de cargas. Y todos los vehículos supuestamente deberían estar con ese tipo con esa, ¿cómo te digo? Con esas cargas ya establecidas, ¿no? En la ley de cargas. Así que sí vamos a ver con detalle todos estos temas y ya pues va a ser divertido ver todo esto porque vamos a tener como 3 clases, si no me equivoco, sobre este tema de cargas y aplicación de cargas sobre la estructura del pavimento. Sí tomamos en cuenta, como tú dijiste. Muchas gracias, ingeniero. De nada, Pedro. Vamos. Sobre un plano de falla que puede ocurrir en las secciones mixtas, ¿qué sería lo mejor en ese caso para evitarlo? Trabar y nada más que trabar. Y para trabar nosotros debemos hacer el escalonamiento, ¿no? Y eso está en la especificación. En secciones mixtas sí o sí debemos trabar el material para construir la parte del terraplén, ¿no? En la sección mixta. ¿Que algún trabajo extra que se podría hacer, digamos, para aumentar la seguridad o para que no pase en algún caso extremo? No, trabando ya está solucionado el problema, no va a haber ningún deslizamiento, ni se va a generar una grieta longitudinal, digamos. Pero sí, si no trabamos las capas inferiores, ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Pero eso está especificado, está en la especificación técnica y ustedes tranquilamente pueden ver este detalle, ¿no? Una superficie que no es natural. Cristina, no sé si estás Cristina acá, O oficio también. Oficio, nomás, todo oficio, mejor. Porque algunos el semestre pasado me han resuelto hasta en exámenes, en hojas de libreta. Por eso mismo ya no quiero, porque es bien difícil calificar cuando la respuesta está en la siguiente hoja, después salta la primera, después tengo la imagen de la quinta pregunta y todas esas cosas. Pues por eso quiero ordenar. En todo caso, les voy a mandar aquí un requerimiento para que ustedes estén preparados para el examen. Secciones transversales y movimiento de tierras. Esta parte de pavimentos va a ser para el segundo examen.
Dile, Joel. ¿No? Es que si vamos a sacarle, digamos, fotos o lo transformamos en PDF, a veces las líneas son más fuertes que lo que escribimos, incluso con bolígrafo. No, no hay problema. No, de eso no hay ningún inconveniente. No te preocupes. Está bien, Inge. Ya pues, entonces las reglas... En el anterior semestre usted pedía foto de las hojas que vayamos a usar con nuestro nombre rotulado. ¿Nos pedirá de la misma manera mandarle las fotos de las hojas que vayamos a usar en el examen? Sí, preparen esas imágenes porque me van a mandar antes, ¿no? Me van a mandar también igual, así en blanco, porque no voy a aceptar hojas impresas por si acaso. Alguno ha hecho el examen y en su computadora lo ha impreso y le ha sacado foto. Está bien, ingeniero, gracias. Y tampoco fotos, ¿no? Ahora lo voy a restringir a solo documentos en PDF. De tal forma que ustedes saquen la imagen de manera secuencial, ¿no? Y pueda revisar del 1 al 5, no sé, y no esté saltado, digamos, ¿no? O no haya varios, o de pronto, si fuera foto, habría varios archivos, ¿no? Bueno, si no hay nada más, nos estaríamos viendo, ¿qué día? A las 6, ingeniero. Ya, listo. Bueno, muchachos, los veo ese día. No falta.